Buenos días de nuevo. Un saludo a los representantes, las representantes de organizaciones sindicales, de Asamblea de Duro Felguera, también de las asambleas de trabajadores en Yucha. La reforma laboral aprobada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2010 llevó a la huelga general a todo el país el 29 de septiembre de ese mismo año. Esta reforma laboral, según las organizaciones sindicales, bajo el eufemismo de la flexibilidad laboral, aumentó la desregulación del mercado de trabajo, redujo la dualidad del mercado laboral, aumentó la temporalidad, abarató el despido ampliando las causas para hacerlo más fácil, reduciendo a la vez los derechos indemnizatorios de trabajadoras y trabajadores. Reforzó además el poder empresarial para modificar unilateralmente las condiciones de trabajo en jornada laboral, en horario, en movilidad geográfica, funcional, etc. Debilitó la negociación colectiva, facilitando a las empresas la adopción de medidas de descuelgue salarial e inaplicación de compromisos adquiridos previamente en los convenios colectivos. Privatizó la gestión del desempleo y amplió el campo de actuación de las empresas de trabajo temporal a los sectores de riesgo y al empleo público. La reforma laboral aprobada posteriormente, en 2012, por el Gobierno de Mariano Rajoy Brey, que también contó con la oposición unánime del mundo sindical, llevó a la convocatoria igualmente de una huelga general el 29 de marzo de ese mismo año. Esta reforma acentuó aún más las medidas regresivas que se habían iniciado con la reforma anterior. Se redujo la indemnización por despido improcedente desde los 45 días a los 33. Se eliminó la autorización previa de la Administración para los ERE. Se ampliaron las causas de despido colectivo, dejando manga ancha para echar a gente a la calle. Se consolidó la intervención de las empresas de trabajo temporal como agencias de colocación. Se puso fin a la ultraactividad de los convenios y se dio prioridad a los convenios de empresas sobre los sectoriales, dejando vía libre para los descuelgues de convenios, verdadero torpedo a la línea de flotación de la negociación colectiva que deja desprotegidas a millones de trabajadoras y trabajadores que han visto reducidos sus salarios de forma brutal, convirtiendo en un lujo el mileurismo. El retroceso de los derechos laborales y la desprotección en la que se ha dejado a millones de trabajadores y trabajadoras en este país a raíz de la implantación de estas normas ha sido enorme, echando por tierra las conquistas sociales y laborales conseguidas por quienes nos precedieron después de décadas de luchas, esfuerzos y sacrificios. El modelo generado tras la aplicación de ambas reformas laborales ha tenido unas consecuencias devastadoras en Asturias, como el cierre de cientos de empresas sin causas objetivas justificadas, la generalización de despidos colectivos, consecuencia de la libertad para aprobar ERES, la precarización de la contratación laboral, que bajo las cifras oficiales esconde la realidad de contratos por semanas, por días, incluso por horas, el empobrecimiento de miles de trabajadoras y trabajadores que han visto devaluados sus salarios y la consolidación del fraude que supone trabajar y cobrar a tiempo parcial mientras se realizan jornadas leoninas en condiciones ilegales bajo la amenaza que supone el despido libre. Las sucesivas políticas económicas y sociales aplicadas desde el inicio de la última crisis económica no han servido más que para incrementar la precariedad y la pobreza, cebándose los sectores más vulnerables de la sociedad mientras una minoría ha incrementado sus recursos. Una verdadera estafa para la mayoría de la ciudadanía, cada vez más pobre, mientras aumenta el número de los ricos muy ricos. Algo no cuadra, señorías, porque además lo que el Partido Popular llama recuperación económica sigue suponiendo para la gente incertidumbre, precariedad y pobreza que afecta a millones de trabajadoras y trabajadores en este país. En el Estado español hay más de 10 millones de personas bajo el umbral de la pobreza. En este aspecto, en Europa solamente están por delante Rumanía y Bulgaria. El 38,2% de las personas de 16 a 29 años también se encuentra en este país por debajo del umbral de la pobreza. La tasa de paro entre los 15 y los 24 años alcanza el 37,5%, mientras la media de la UE es del 16,6%. El 72% de las jornadas parciales lo ocupan las mujeres y el 80% de los contratos firmados por mujeres son temporales. Las dos reformas laborales últimas, la de 2010 y la de 2012, han dado la puntilla para que hoy tengamos en Asturias una situación de precariedad y de pobreza inédita en un Estado como el español. Estas reformas laborales impuestas en este país han precarizado el empleo y han robado derechos que costó décadas conseguir. Han traído más desigualdad y más inseguridad e inestabilidad, tanto en lo laboral como en lo personal. El ámbito laboral es el reflejo de esta sociedad desigual en la que las mujeres, la juventud y las personas migrantes son quienes sufren en mayor medida sus consecuencias. El modelo de empleo que se ha generado especialmente a partir de la última reforma es un modelo que remata la precariedad
en las relaciones laborales, destierra en la práctica la negociación colectiva, elimina derechos laborales, consolida bajos salarios y, además, provoca la insostenibilidad de las cotizaciones a la seguridad social, comprometiendo el futuro, por tanto, de las pensiones públicas y el sostenimiento del Estado, del sistema de bienestar. Se genera empleo, sí, pero muy precario, con muy bajos salarios y de muy corta dirección. No podemos contemplar la precarización como un mal menor, sino como una lacra que tenemos que extirpar. Se dice en una de las convocatorias para este 1 de mayo. Contratos por semanas, días, incluso horas, con entradas y salidas continuas del mercado de trabajo, con salarios basura y condiciones de trabajo leoninas, cobrando jornadas parciales que se convierten en totales. ¿No es este un modelo admisible para este país? La desregulación del mercado de trabajo, sobre todo tras la última reforma, precariza a nuestros hijos, explota a nuestras hermanas, echa al paro a nuestros amigos e hipoteca a nuestros mayores. Y esta dura, cruda realidad afecta especialmente a la mujer trabajadora, más a las mujeres que a los hombres, que también tienen encima la discriminación salarial, la brecha salarial que castiga a las mujeres trabajadoras con salarios inferiores a los de sus compañeros gracias a la desregulación salarial que nos calcó el Partido Popular. Las y los jóvenes, señorías, son las otras grandes perjudicadas, aunque hay un sector estructural permanente de paradas y parados de larga duración que han visto cómo en la última etapa de su vida laboral son arrojados al paro por la flexibilidad para los despidos individuales y colectivos que han ido imponiendo, cada una a su nivel, ambas reformas laborales, echando por tierra su posibilidad de contar con una pensión pública digna después de toda una vida de trabajo. Pero es que también se abrieron las puertas a los cierres indiscriminados de empresas que no necesitan justificación para lanzar EREs injustos que echan a la calle a cientos de trabajadoras y trabajadores en Asturias, muchos miles en todo el Estado. El de la Duro es el último, pero muchos y muy importantes les han precedido. Plantillas enteras de trabajadores de nuestras fábricas, gente formada que se ven en la calle por la especulación con sus empresas. A todas estas situaciones dramáticas que describo, señorías, podríamos ponerles perfectamente nombres y apellidos, datos de vida sumidas de repente en una precariedad cuando contaban con un trabajo digno y estable a raíz de una crisis que sirvió de excusa perfecta para ajustar salarios y suprimir derechos. Señorías, las dos últimas reformas laborales han asiatizado el mercado de trabajo español, convirtiendo en pobres y precarias a millones de trabajadoras en este país, algo que impide poder tener una vida digna. Y esta realidad laboral tiene, además, implicaciones sobre la productividad, cuyo avance precisa trabajadores y trabajadoras con carreras laborales suficientemente estables como para poder cualificarse y salarios también que retribuyan dignamente dichas carreras, dichos empleos. Estamos precarizando las condiciones de trabajo a una velocidad alarmante, favoreciendo un país con mayores desigualdades, pobreza laboral, expectativas y proyectos vitales truncados para millones de personas. Esta sociedad, señorías, es impropia de una sociedad avanzada. Esta situación es impropia de una sociedad avanzada y democrática. Esto es sobre lo que hoy queremos que se pronuncie aquí la Junta General y por ello les pedimos su apoyo para conseguir la derogación de ambas reformas laborales en este país. Muchas gracias.